¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos generalmente un rato después de la cena para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Tito, Zapito, Cogurza, Juanqui, Gastón Montenegro, Adriano Track, en fin, montón de amigos que están siempre. Y voy a aprovechar, ya que me hice una listita, para seguir nombrando a algunos amigos que quizás los tengo un poco olvidados, pero no quiere decir que no participen, que no intercambiemos algún mensaje, que no intercambiemos algún comentario, en fin. Canal JD Barba. Es un muchacho que tiene un canal de YouTube bastante entretenido. Creo que llegó de la mano del querido amigo Gregorio Casa. Así que bueno, gracias por mirar los videos. Canal JD Barba. Estuve mirando algo de tu contenido. Me resulta interesante. La verdad que más de uno que se cree que sabe tendría que mirar tu canal. Claudio Torres Guerra, te mando un saludo. Hoy no voy a hacer tanto así porque, bueno, tuve una pequeña. Un accidente. No fue ni accidente, fue un rasponcito. Claudio Torres Guerra, Damián Duarte, un saludo, Damián. Lorensis en YouTube, querido amigo Lorensis. Espero que cuando te nombro veas el video, porque siempre que te nombro no ves los videos. Creo que es cuestión de señal, bueno, no sé dónde estás, creo que en el campo me habías comentado en una oportunidad. Pero quiero que sepas que fuiste uno de los pocos que prácticamente con una claridad meridiana describió algunas situaciones que sucederían en el futuro en otros canales, bueno, no importa. Pablo Mónaco, Ramiro Sarabia, Fabián Ureta, Omar Núñez o Núñez, pero no, yo intuyo que es Omar Núñez, el querido Juan Taberna, Pablo César Pérez, es uno de los Pablos que yo nombro siempre, de la mano del Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, otro Pablo, pero bueno, Pablo César Pérez, te mando un saludo. Manuel Fraga, gracias Manuel, mi respeto. Facundo Faraone, Cronos, querido Cronos, desayuna a veces mirando las charlitas. Querido amigo Almafuerte, bueno, Almafuerte por ahora no está comentando, pero después comenta todo junto. Me han comentado en algunas situaciones que no le llegan las notificaciones. Bueno, contenido hay todos los días. O sea, si no llega la notificación y por ahí tienen ganas, entren y miren, que seguro que algo va a haber. Bueno, como es el caso del querido amigo Gastón Montenegro o Adriano Track, que están permanentemente en el canal, ellos siempre viendo, siempre aportando algo. Gracias. Muchas gracias. Ojo por ojo, te mando un saludo. Este, este viejo este viejo adversario saluda a un amigo. Ojo por ojo, WTF, como te hace llamar, saludos. Nicolás Farina, Diego López y el querido Diego Segovia, que cada vez que me acuerdo del amigo Segovia, allá en el Industrial, compartimos hasta tercer año. Segovia dejó, se lo extrañaba, era un muchacho bastante compinche en aquella época. Bueno, recuerdos que uno tiene de aquellos momentos. Habrán visto, quizás sí, quizás no, bueno, estuve como viene siendo en las mañanas en este último mes o en estos últimos 21 días en la obra ATR. A las 7:30 puntualmente estoy en la puerta. 8:45 llega el amigo Sergio con la nube blanca. Quiero que sepan que la nube blanca es el nombre que le quedó al Peugeot 504 de dudoso modelo, pero bueno, es el que los trae desde la zona de Merlo
hasta la zona de Villa Sarmiento, donde estamos trabajando. Bueno, tomamos unos mates generalmente hasta las 8 y ahí arrancan las tareas. Habrán visto, los que vieron el video, van a tener que escuchar 2 veces la misma información, los amigos que por ahí no, se enteran las novedades del día a día. Hace unos días, el querido Sergio, oficial a cargo, había traído un compañero, un oficial de iguales características e iguales condiciones técnicas, para que, bueno, le dé una mano en lo que es el desarrollo de los revoques y las tareas de albañilería, que por ahí solo no daba abasto. Hay cuatro peones, entre ellos uno trabaja conmigo, o trabajaba conmigo, ya se confirmó que trabajaba. Bueno, el oficial, amigo y yo contratado por Sergio, dejó de venir, trabajó toda la semana pasada, adujo que lo agarró la tormenta el otro día y bueno, se siente muy engripado con 40 grados de fiebre y que aparentemente por esta semana no va a aportar por la obra ATR. Bueno, quiero que sepan que yo ya lo he comentado, pero a mí Santa Rosa me da la sensación que me odia porque cuando estaba saliendo de la obra ATR al otro trabajo se largó con todo. Me podía haber ido 10 minutos antes, no me mojaba nada, bueno, me agarró de lleno. Cuando salí de ese trabajo al taller me agarró nuevamente. Cuando vine del taller a mi casa me agarró y cuando decidí ir a comprar me volvió a agarrar la tormenta. O sea que me la pasé cambiándome entre 4 y 5 veces si contamos la de la mañana. Pero bueno, parece que este muchacho le generó una especie de gripe. Quizás sea cierto, quizás no. Lo hablaba con el amigo Sergio. Le digo, mira, Sergio, vos tenés experiencia en obras, ¿sabés? Me da la sensación de que este muchacho no va a venir más. Y me dice, yo pienso igual, pero me da un poco de no sé qué pensar eso, porque la verdad siempre nos manejamos de otra manera, si no le servía me lo decía. Digo, por esas casualidades, él venía dejando sus herramientas, sí, todos los días dejaba sus herramientas. ¿Están las herramientas? No. Bueno, se las llevó el viernes, muy probablemente esta semana no venga, ya sea porque pegó alguna changuita, pegó algún trabajito, bueno. El electricista que estaba trabajando conmigo aparentemente desistió en las tareas por lo que me comunicaron a último momento. Así que estoy a la espera de que me pongan alguien competente a que me dé una mano o que el chanta vuelva de su viaje, dado que esta semana no va a estar en Paraguay por cuestiones de él. Pero nos dejó sin discos, sin alambre, sin clavos, sin caño corrugado, sin cajas. Bueno, eso de los materiales eléctricos podría ir a lo de su cuñado, firmar un remito y sacar lo necesario. Pero tampoco tengo por qué andar haciendo esas diligencias si no forman parte de las tareas, si no estaba hablado así. No es que me sienta creído ni mucho menos. Yo trato de respetar lo que se habló porque si no ya deja de ser algo rentable, algo rentable. Si bien se prolongó un poco en el tiempo, cosa que no hay problema porque está todo sobredimensionado, ustedes saben cómo es esto. Pero bueno, tampoco es cuestión de andar perdiendo tiempo, nafta, yendo, viniendo. Cuestión que hoy en la nube blanca, Peugeot 504, dudoso modelo, sin BTV y con algunas características particulares, arribó el amigo Sergio y el amigo Fabio como dos únicas personas y quien les habla en la obra ATR
Bueno, no se pudo hacer demasiado. Se les rompió el trompito a eso de las 10 de la mañana. Si no, me hubiese ido antes. Creo que mi función hoy fue colaborar con el amigo Sergio para que le funcione el trompito. Eh, Dado que se le desacoplaba mediante el juego axial, había juego axial en el eje del tambor, y se desacoplaba lo que era el piñón de la corona. Da la sensación de que estuvieron armando, desarmando, bueno, faltaba un separador ahí, no sé cómo vendría estado armado o cómo vendría funcionando hasta el momento. La cuestión es que en el fondo de la obra y en el fondo en el terreno, para los amigos observadores como el querido Miguel, que seguramente lo habrá visto, había un tanque de acero inoxidable con una especie de, llamémosle, brida o salida para 2 llaves de paso de 1,5 pulgadas. Y me daba la impresión, a ojo de buen cubero, que si sacábamos una tuerca de la brida, podía hacerle el separador para que quede con el tiraje correspondiente, dado que el trompito en su tambor lleva un eje, ese eje va montado sobre una pista de rulemanes blindados obviamente, y lo único que lo tiene todo unido a los rulemanes es una chaveta pasante. Tenía juego axial, se desenganchaba el piñón de la corona. Más allá de que está zafado, recontrazafado, pierde agua, da corriente, o sea, patea, genera choques, díganle como quieran, da corriente. Bueno, eh, dice, ¿qué hacemos, Tano? Él desconoce mis capacidades en mecánica, no tiene por qué. Le digo, vamos a desarmarlo y vamos a armarlo como corresponde. Bueno, hago algunas mediciones, me doy cuenta rápidamente mediante una palanquita que obviamente tiene dicho juego el tambor. ¿Con qué lo suplementamos? Fue la pregunta. Y empecé a recorrer la obra, di con este tanque y di con esta brida. Una brida de 1,5 pulgadas. Bueno, digo, vamos a sacarla. La idea era sacarla por las buenas, o sea, que se meta Fabio dentro del tanque, yo tenérselo de afuera y que lo pueda aflojar. Obviamente la tuerca de afuera giraba, la de adentro no. Y bueno, le digo, vamos a llevarlo más allá, más hacia la canchita. Y le pegamos un corte y sacamos la tuerca que necesitamos. A todo eso Sergio me dijo, no sé si le gustará que le hayamos desarmado, que le hayamos cortado o le vayamos a cortar, haciendo futurología de lo que iba a pasar, la brida del tanque. Le digo, mirá, cualquier cosa decirle que el que decidió cortarlo fui yo, que hable con el Tano. Porque ese tanque va a ser una cisterna y esa parte, ahí va un tapón. Lo que necesitamos es una chupada superior y la carga va a ir de costado, como todas las cisternas. O sea, que tenga la brida abajo, la verdad, complica las cosas porque ahí incluso hay que poner un tapón. Y es más complicado hacer ese tipo de sellos en tanques de acero inoxidable. Los amigos que están en el tema saben de qué estoy hablando. No es necesario explicar mucho. Bueno, lo llevamos hacia la canchita. El loco Fabio arma la moladora. Eh, Le digo, bueno, cortá. Le había dicho que corte, o sea, retrocedí la tuerca todo lo posible. Traje toda la varilla roscada hacia adelante, todo el caño roscado de 1,5 pulgadas. Y le digo, pegale un corte bien al lado del tanque. Bueno, como la moladora es de 4 pulgadas, de 4,5 pulgadas para los correctores, los perfectirijillos, los giles.
y el disco ya estaba medio chiquito, no lo cortaba ni por casualidad. Entonces yo se lo iba girando, pero se hizo una especie de espiral, porque el amigo Fabio no la tiene muy clara en el manejo de herramientas, obviamente. Que no es ninguna. No es ningún. No es ninguna falencia. Se dedica a otra cosa. Hace material y es peor. Digo, bueno, a todo eso risas de Sergio. Bueno. Digo, no te preocupes, yo lo soluciono. Subí la tuerca todo lo posible, lo corté al ras. Digo, bueno, ahora llévalo, ponéselo arriba y queda exactamente igual de como estaba. Si preguntan, le dicen que yo lo corté. Bueno, a la tuerca vieron cómo son las tuercas de la brida. Una arandela, un arandelón grande de bronce con la tuerca hexagonal, en este caso, podría ser estriada, rara vez redonda, pero bueno, en este caso hexagonal, la corto y queda el arandelón. En una de las maniobras que estamos haciendo para hacer el montaje nuevamente, bueno, me agarro, me pego un cortecito en el giro del tambor, dado que quedó ahí un alambre, y al girar me enganchó, bueno, nada, superficial completamente, pero bueno, queda la anécdota. Cuestión que quedó funcionando. Pero bueno, no, la obra ATR, muchachos, hay un problema ahí de divisas. Yo por lo pronto mañana no voy a ir, voy a empezar a adelantar el trabajo que tengo después, o sea, el que estoy desarrollando después del mediodía, con horarios bastante escuetos. Lo voy a hacer primero y después del mediodía me voy a ir a la obra, dado que aparentemente no va a haber demasiados cambios y mi presencia ahí es irrelevante por el momento. Así que bueno, el problema netamente es esto. Los muchachos están trabajando por día y son trabajos que no hay que pasarlos por día, hay que pasarlos por tanto. Creo que en algunos que otros videos hemos hablado acerca de la mano, acerca de las manos de obra de determinados temas. Habiéndome metido por pedido de ustedes en este tema, en estos temas económicos, que no es el espíritu del canal ni es algo que me guste. Pero bueno, el electricista, por menos herramientas que tenga y por menos conocimientos que tenga, vieron cómo es el dicho. En el mundo de los ciegos, el tuerto es rey. Bueno, quizás en la zona donde él vive, rodeado de gente que no sabe lo que es una térmica, sin discriminar a nadie ni nada, el que tiene algún conocimiento de electricidad, en 10 minutos gana lo que ganan todo el día, o en 10 minutos, en mediodía, o no sé, gana lo que ganaría en todo el día estando al mando de dos personas. Con que hay buena onda, hay un lindo clima de trabajo, pero la verdad que bueno, nada, el chanta se va a tener que poner un poco a tiro con los precios porque se le están levantando los indios. Y nada, cuando pasa así, yo ya vi varios finales de estos, los muchachos terminan levantando las cosas y se terminan yendo y después que Dios te ayude. Una lástima porque viene lindo, vienen trabajando bien, vienen trabajando lindo. Si el chanta no tuviese tantos berretines, esa obra ya estaría bastante más avanzada, no digo terminada. La última vez que hablé con él, me consultaba, según mi óptica, para cuándo calculaba yo que eso podía estar listo. Y me enumeró todas las tareas que va a encomendar a mí, la electricidad, que todos saben que la estoy desarrollando, pero voy a tener cierta participación en lo que es la plomería. Bueno, después pretende hacer el frente en Tarquini, habilitar la entrada para la camioneta. Bueno, un montón de cosas, hay que hacer un montón de cosas.
el piso de la cocina está 50 centímetros socavado, el baño hay que hacerlo completo. Y yo le dije que se proyecte para diciembre, con suerte. Medio que se asustó, se quiso morir, pero no creo que eso se termine antes. O sea, me parece que hay trabajo interesante, pero bueno, está faltando un poquito de evento. Entonces es como que los muchachos no se incentivan a ir. Los viernes debería haber un asadito a la hora, a las 12. Yo no, yo a las 12 despego, me voy para otro lado, pero los muchachos toman mate. Ahí debería estar la comida, hacer la hora de la comida. No está bueno, no está bueno. No se está trabajando bien. No, yo me podría poner a comer un choripán ahí, pero no es el espíritu. Si tomamos mate todos. Si compramos galletitas todos. Si vamos a prender la parrilla y vamos a hacer algo, la vamos a disfrutar todos. O sea, no. Cuando uno trabaja en una obra, tiene que ser así porque después empiezan los problemas. Además, hay veces que las jerarquías no importan, o sea, eh, yo necesito de ellos como ellos necesitan de mí y nos complementamos. La cuestión es que si no se hubiese roto el trompito y el amigo Sergio me dijo, si no lo podíamos arreglar, Tano, yo ya me hubiese ido a mi casa y que sea lo que Dios quiera porque hoy ya estaba perdido. Pero bueno, nada, ya la obra va a tomar nuevamente impulso en tanto y en cuanto llegue el querido Chanta de Paraguay, que se fue de viaje aparentemente en una de sus 4x4 por X motivo, veraneos, algo de eso. Así que bueno, ese es el informe de la mañana de la obra ATR. Por eso es que no se está subiendo contenido de obra en tiempo real. Bueno, el hombre propone y Dios dispone, lo digo siempre, pero el viernes, en teoría, no voy a poder ir a ninguno de los dos trabajos porque tengo que ir a... Vieron que hice un video cortito una vez de una casa donde el inodoro estaba prácticamente sosteniéndose por las baldosas. Bueno, tengo que ir a encarar ese trabajo. El problema va a ser cuando estén todos los frentes abiertos y tenga que cumplir con todos. Calculo que se va a lograr. Por suerte toco madera y cuento con la protección de mi querido señor San La Muerte. Así que los que se quieran venir contra mí, todos saben que no me preocupa porque cuento con la protección de mi querido señor San La Muerte. Vuelvo a repetir. Que hace un tiempo ya sale en los videos del canal, pero muchísimos años que forma parte de mi vida. Algún día les contaré cómo llegué a quererlo tanto. Dado que, bueno, algunos creyeron que podían coaccionarme por mi fe. Ahí lo tienen, muchachos. El Tano no tiene nada para ocultar. Entre paréntesis, para todos los que me preguntan, porque ya se desvirtúa un poco el canal, cosa que a mí me encanta, que abordemos hasta determinados temas, me encanta, pero por ahí los muchachos empiezan a ir a decir, este está loco en serio. Me han escrito bastante por temas de consagrar la imagen, o sea, las imágenes que yo tengo, notarán que bueno, antes había una más chiquita, después había una más grande, ahora está este señor San La Muerte. Están consagradas, no es que simplemente es una estatuita de yeso y se acabó. Hay un ritual, crean, no crean, les parezca ridículo, no les parezca ridículo. Ojo, no lo estoy diciendo por los amigos que respetan las creencias de todos los tipos. Si bien esto es paganismo, pero bueno, hay gente que cree y nada. Y hay otros que dicen, ustedes están todos locos.
Pero bueno, muchos me estaban preguntando cómo consagrar la imagen y cómo cultuar, porque se ve que estuvieron averiguando precios, se ve que no son nada económicos los santos. Bueno, me estuvieron preguntando algunas cosas. Debe haber en YouTube, en Internet, debe haber un montón de canales que sinceramente no sé. No he visto, no me he metido a mirar. Esto es una fe mía que profeso con determinadas personas de mi pasado. Y nada. Debe haber muchísimos canales acá en YouTube donde los sanlamuerteros, como nos hacemos llamar, eh, expliquen a los nuevos fieles, que tampoco es fácil ser fiel de San la Muerte, pero no por una cuestión de que hay que salir a matar gente, todas esas pavadas que hablan, no pasa por ahí. Eh, Pasa por una cuestión de que el santo tiene que elegir a uno y no uno al santo. Bueno, los amigos que se están yendo, les agradezco el haber venido, el haber estado. Siempre hablamos de herramientas, de hecho ahora vamos a hablar de herramientas, pero siempre me preguntan, después no respondo, me empiezan a poner, sos un careta, sos un botón, que esto, que el otro, que por qué no respondés, te escribí 27 veces, algunos van a las publicaciones de Facebook, que yo tengo públicas, y me ponen ahí, te escribí, te escribí, te escribí, te escribí, sí, está bien, en la noche mirate el video, porque yo te voy a contestar, se lo escribo, anoche te esperé, te esperé, te esperé, y yo te subí la respuesta. YouTube no me avisó. Y bueno, vos sabés, mirá el video en el canal del Tano, el video va a estar. Pero bueno, cosas que pasan. Bueno, algún día si quieren, como dije, redondeando, porque me suelo ir por las ramas y a veces me doy cuenta que no redondeo la idea. Porque me falta la interacción que me digan, ¿y qué pasó? Eso me estaba bueno cuando en mi época de profesor de escuela de capacitación profesional me decían, ¿y qué pasó? Y bueno, uno sabía cómo seguir, pero a veces me voy por los rumbos cleriados de mi antojo y me doy cuenta que ni yo mismo me mando. Pero bueno, como decía el amigo Jonathan, se nota que ahí hay una entidad en esa risa diabólica. No. Bueno, ya en algún lugar en YouTube hay un montón de canales seguramente para sanlamuerteros que explicarán mejor que yo soy un técnico electromecánico, cómo se hace. Sé consagrar una imagen, sé cómo consagrar algo que se asemeje a una imagen sin necesidad de robar tierra del cementerio y todas esas cosas. Nada. Algún día, si es de interés en el canal, lo voy a hacer. Como también les voy a mostrar una plantita que yo encontré en esta obra, en la de la mañana, en la obra TR, que esperé a que la junten en una palada de escombro y la tiren afuera, y la recuperé y la mostré, y quiero mostrarles mañana, ahora ya no porque ya me posicioné en el altar, charlitas desde el altar se va a llamar esta sección. Les voy a mostrar cómo ha ido evolucionando la plantita. La verdad, necesitaba tener su tierrita, su riego día por medio, necesitaba atención. Eso quiere decir que todo en su justa medida ayuda al crecimiento. Después, bueno, esta mañana hablaba un poco en esa especie de charlita que hice desde la obra, dado que estábamos de paro, de la marca, y ahora me olvidé, Jadever. Jadever era, sí, Jadever. Esperen que me voy a fijar porque lo tengo anotado. No quiero fallar más porque parece un chiste. La repito todo el día, cuando voy a hacer la charlita me equivoco. Jadever. Hablábamos un poco sobre la marca Jadever,
y la Santísima Trinidad, bautizada así y aceptada acá en el canal por el querido amigo Lorensis, Lorensis en YouTube, es quien tiene una, abro un paréntesis y ahí me voy de vuelta por las ramas, tiene una gran capacidad, noto en sus comentarios, en la oratoria y en la dialéctica, de, de comunicador. Tengo que hacer memoria, me parece que me dijo que estaba ligado a la comunicación porque tiene un discurso muy prolijo y toma metáforas bastante claras para describir situaciones y personajes pocas veces vistas. Pero bueno, la Santísima Trinidad es una especie de apodo que hemos dado en ponerle a En Top, Inco y Total, para los amigos que no saben. Y están los que dicen, Tano, vos hablás como si todos los días te entraran 150 suscriptores nuevos. No, pero bueno, qué sé yo. En algún momento alguno nuevo lo va a ver, a decir que es un canal católico. Hablé de San la Muerte, ahora la Santísima Trinidad. Bueno, qué sé yo. Tenemos Total, Inco, En Top, Santísima Trinidad, el amigo Lorensis, la bautizó así, ya que seguimos con el léxico religioso, la bautizó así, acá en el canal se aceptó, perfecto. Watfow, Jadever, y nos está faltando una tercer pata, porque me parece que se viene otra Santísima Trinidad. Estuve hablando con el distribuidor, el muchacho que me provee de herramientas Total, que va al taller y a veces viene acá a mi casa a tomar un café, depende cómo le quede cómodo traerme y a qué hora las herramientas que compro. Se ve que subí un estado al WhatsApp o en Facebook o en Instagram o mira los videos, pero me dijo, vos que andás buscando Jadever, déjame que yo no sé exactamente, o sea, en mi distribuidora no se distribuye otra cosa que no sea Total. Pero un amigo tiene la línea de cómo conseguir Jadever. Le pregunté, ¿Watfow? No, Watfow no. Jadever. Me dice, económicamente no son tan económicas. O sea, no es que si las compras de mi mano, me dice, van a tener el precio que le podría hacer a una ferretería, pero ten en cuenta que tampoco vienen de mi mano, vienen de la mano de un amigo. O sea, un distribuidor le vende al otro y mi distribuidor de Total me vendería a mí Jadever como para probar. Le digo, bueno, me interesa porque hay algunas unidades de francesa, de esto, del otro, que me gustaría ver. Pero bueno, le digo, vamos de a poco porque estoy, no le digo en toma de contacto y todo eso porque yo desconozco si sabe que hago videos y ese tipo de cosas. No le digo estoy en toma de contacto, le digo, no, pero estoy probando las Watfow, qué sé yo, la verdad me convencieron que esto, que lo otro. Y además tenemos las Total. Pero bueno, se está por abrir una línea para comprar Jadever, Watfow, Watfow entre paréntesis, algunas cosas más me van a llegar. Así que nada, vamos a estar probando esas unidades. Después haremos los videos comparativos entre Inco, En Top, Total, Watfow y si llegase el caso, Jadever. Pero a esa santísima trinidad de clase B o quizás clase A le estaría faltando una marca que quizás ya esté dando vuelta y yo la desconozca, quizás todo esto que estoy diciendo alguien ya lo sepa y lo haya dicho. Canales chetos no creo porque no se manejan con Jadever ni con Watfow. Ellos están en otra. Juegan para los country.
juegan para gente que no usa herramientas. Pero bueno, no importa, ya está. Ellos hablan. Lo paso en limpio, porque me lo conté tan al detalle que a veces el detallado de la historia complica las cosas. El distribuidor que me provee de herramientas total me puede llegar a conseguir algunas unidades Hadever. Hadever, estoy diciendo bien. ¿Qué pasa? No se imaginen que es algo económico. No es algo para salir y comprar como... o salir y comprar desesperadamente, como Watford. No es algo inalcanzable, porque para inalcanzables tenemos otras cosas, pero no son tan económicas. Es un precio aceptable. Aparentemente, yo sin tocar una todavía, por lo que me dijeron, se cumpliría la ecuación calidad, precio y durabilidad. ¿A qué se resume todo esto? A depende qué chinardo depende qué calidad se le pide al chinardo que desarrolle la herramienta. Es así. Hay herramientas chinas espectaculares, eso ya todos lo sabemos. Hay herramientas chinas buenas, hay herramientas chinas que no sirven para nada. Un día lo voy a hacer, dado que me alejé un poco de esos videos y fue la esencia del canal. Lo que pasa es que tampoco tengo muchas, porque tuve buen ojo para las genéricas, pero tengo algunas unidades en el taller de herramientas chinas horribles, de llaves horribles. Me han venido en algún lotecito que he comprado con los amigos de la bulonera Bomb, me han venido y bueno, nada, yo creo que los chinos eso lo hacen con el desperdicio del desperdicio del desperdicio del desperdicio y lo hacen. Pero bueno, podríamos ir comparando China espectacular, China buena, China linda, China, Chinarda horrible. Podríamos hacer un segmento así. Pero me parece, pasándolo en limpio, me siento este de los coches que hace editoriales, como es un periodista macanudo, un muchacho, no es muchacho, ya deben dar cerca de los 60 años. Tiene torinos también, el loco este. Eduardo Smoke. Eduardo Smoke hace editoriales y se va un poco por las ramas también. Pero bueno. Miralo a este ahora, se compara con Eduardo Smoke. ¿Quién se cree que es? Bueno, nada. Podemos hacer esas comparaciones. Estoy seguro que ya va a aflorar una tercer marca que va a ser la trinidad completa de Watford, Hadever y otra más. Si está dando vueltas, yo todavía no la he percibido. Estos datos, tanto Watford como Hadever, a mí particularmente me llegaron de la mano del querido amigo Gregorio Casa. Como digo siempre, el canal tiene el honor de contar con la participación especial del querido Gregorio Casa y también la participación especial del amigo Miguel. Miguel es un tipo que mira, ve y observa todo en el mismo acto. Yo a veces leo comentarios de Miguel y digo, ese detalle no me había dado cuenta. El tipo tiene una vista espectacular. Eso se llama prestar atención. Y además la gran capacidad de leer entre líneas algunas cosas que por ahí uno deja ver sobre determinadas cuestiones. Tipo sabio. Hablando del querido amigo Gregorio, vi que hoy estuvo subiendo en qué parte del auto encontró la llave francesa Baco de 6 pulgadas. Yo creo que el video vidente que le comentó que
que sacrificó una llave francesa para hacer el video. Yo creo que ese tipo no lo conoce, no nos conoce. Digo no nos conoce porque tenemos el mismo sentimiento por las herramientas. Hay cada idiota. Pero bueno, cosas que pasan. Le cuestionaron que sea real o no la historia. Me parece una estupidez. Yo no terminé de redondearlo eso en la charlita de anoche. Quizás producto de no querer hacerla tan larga y de querer mostrar las unidades Watford. Yo he encontrado a lo largo de la historia, hasta ahí conté, cuando por ahí compraba un autito, uno de esos cacharritos que uno compraba y armaba y vendía en la década del 90, uno lo compraba, lo mejoraba, hacía que anden todas sus luces, por ahí un cambito de aros, y se vendían, se vendían. Era el auto que usaba la mujer de la casa para llevar a los chicos al colegio. Fitito, toda esa onda. He encontrado montones de herramientas, pero nunca en las condiciones que la encontró el amigo, en un lugar intrínseco donde nunca nadie desarmó nada. Yo en la actualidad, a veces, y encuentro seguido, y quiero que sepan que por una cuestión de, llamémosle, no le diría ética porque ni siquiera es ética, pero es una cuestión de convicción personal. A veces encuentro, y pasa seguido, en los purgadores de freno, llaves de 8, 516. Una vez he encontrado una llavecita crique de un cuarto con el tubito de 3 octavos, la línea, en una línea que no me gusta trabajar, pero bueno, lo trajo mi amigo Jorge, creo que está el video. He encontrado llaves en esa arteria del vehículo, en los purgadores de freno. Claro, purgan, se ve que bombea tenía apretado, ya sé que está la bombita de vacío, toda la pavada, pero acá en el 70% de los talleres todavía bombea, tenía apretado. Y en la última rueda, que generalmente es la trasera derecha, listo, ya agarró pedal, el pibe pone la rueda y queda la llavecita ahí. Yo las he encontrado y lo que hago es dejárselas arriba del vehículo, arriba del tablero o en el asiento o en la guantera y les digo, ¿conoces al mecánico anterior? ¿Lo llevaste vos? No por nada, le digo, apareció una llavecita, si lo conoces alcanzásela. No, quédatela. No, la verdad que no. Sinceramente, no. No, porque no va a estar ahí y va a ser algo ajeno. Las herramientas tienen que tener la energía de uno. Vi que el amigo Gregorio estuvo buscando en los videos míos la historia de la llave del Loco Moni. El Loco Moni sí rompió una llave francesa a 45 grados Baco. La partió. La partió. La partió en la zona del gusano y la mordaza móvil. La mordaza móvil o la mandíbula móvil, como le llamen. Se partió ahí. Saltó todo. Bueno, juntamos las partes. La llevó a una tornería. Se la soldaron. Se la soldaron muy bien. La llave siguió aguantando castigo. Bueno, mi amigo, que es como mi hermano Ariel, que le tiene cero cariño a las herramientas, no le importa nada. La dejó siempre tirada a la intemperie en un galpón grande que tiene, que era una chatarrería, pero no metalería. Iban los cirujitas, vendían aluminio, bronce, plomo, bueno, distintos metales no ferrosos, que el loco de verdad, estuvo en el Borda, una historia, un tipo muy culto, muy culto, que le gustaba andar vestido de linchera, pero sacaba del bolsillo un pacoy así de guita. Me acuerdo
haber estado en la casa de mi amigo, tenía un fanatismo por los relojes cucú. Y cuando daba determinada hora parecía Grant Miller y los 50 músicos, nada, dejaba la cabeza así, los relojes sonando todos al unísono. Pero bueno, el loco Moni rompió un abaco de 24 pulgadas, la mandó a soldar y se la devolvieron y en perfecto estado. Mi amigo la vendió. El mismo amor que nosotros tenemos por las herramientas, él lo tiene por las figuras de Dragon Ball. Aunque no lo crean y a algunos les genere gracia, a mí sí me genera gracia. Pero bueno, tiene imágenes de Dragon Ball, de muñecos, él es un poco más chico que yo, tiene, no muchos, pero unos años, tiene figuras, como le llaman, de Dragon Ball de muy chico, guardadas en la caja y no las sacó nunca. Y después iba, creo que al Parque Rivadavia y ha cambiado, comprado ahí imágenes. Hay unas que tienen más valor que otras. Bueno, como nosotros con las herramientas, él con las figuras de Dragon Ball. En una época, en el año 2014, hagan la cuenta de cuánto vale lo que tiene, le habían ofrecido por toda la colección, dado que, bueno, ahí nadie estaba esperando a su hijo, qué sé yo, el nacimiento de su hijo, le habían ofrecido 1.000.000 de pesos. Año 2014. Imagínense la cantidad de figuras de Dragon Ball que tiene y el valor que debe tener en el mundo de los que coleccionan eso. Una plata importante era. Yo me acuerdo que mi Coupé Torino valía 170.000 pesos. Y a él le habían ofrecido 1.000.000 de pesos por la colección, así con la vitrina completa como estaba, se la llevaban y le daban 1.000.000 de pesos. No la vendió. No la vendió. Dice que vale el doble. Pero bueno, son esas curiosidades que, qué sé yo. Y mi Coupé Torino no es que era un carro, ¿eh? Las que estaban hechas un carro, la donante que tenía, que conté varias veces, que la compré para sacar partes, valía 60.000 pesos. Que también era plata. Pero hay que hacer la relación de cuánto cambió la economía. La verdad que yo ese dato no lo tengo, no lo manejo. Así que bueno, gente, espero haberlos entretenido. Había algunos temas más para charlar, pero después tarda en subirse. La idea es que se suba antes de las 12 para que forme parte de la charlita del día. Sí, hasta esos problemas tengo. En una época la subía a cualquier hora cuando se terminaba, pero no era la charla del día, era una charlita. O abordaba determinados temas, o bueno, nada. Hoy hice un video, este también lo podíamos tocar un poco, fiel a mi estilo. Ustedes saben que yo... Ustedes saben que yo sé, que ustedes saben que yo sé, que ustedes saben que yo sé, que para usar la moladora hay que ponerle el protector, que tenemos que utilizar gafas, que tenemos que utilizar guantes, que hay que posicionarse hacer la postura de la anguila que canta bolero, o sea, tomar medidas de seguridad, protectores auditivos, cosas que quizás no hice ni vaya a hacer. Hasta tanto haga un video que diga cómo utilizar en forma correcta la amoladora, me van a ver utilizándola de esa manera, que es como la utilicé siempre, saliendo de la etapa del industrial, que era donde había que utilizarla como corresponde. Pero bueno, estuve afilando unos cortafierros, créanme que quedó muy bueno, quedaron bien logrados, rectificados y con filo, que es lo importante. Pero bueno, eso viene a colación de otro palo que considero que me tiró Gilejo. Vamos a decirle Gilejo, Panchejo, Tipejo. Videos, considero que me tiró un palo, dado que me ha visto, porque ahora ya prácticamente me estoy convenciendo de que me ve. Hay que dedicarse a ver una hora
a veces 2 horas por día, no creo, no creo ser tan importante. Qué sé yo. A mí sinceramente me gustaba más cuando me agarraba con Star. Star me llamaba el itálico de la zona del oeste, me llamaba el electroplomero. Después cuando escribí el tango, gran tango de mi autoría, Viejo Plomero de Barrio, me empezó a llamar electroplomero de barrio. Bueno, había un ida y vuelta, pero era un tipo, es un tipo que sabe, verdaderamente sabe, ha visto cosas, desarmó cosas, ha hecho andar cosas. Quiere decir que estoy descendiendo en el nivel de mis enemigos. Ahora me dedico a discutir con un gil que lo único que hace es hablar estupideces, creerse que sabe y vender humo. Porque humo vende seguro, humo vende seguro. Como vendedor hay que felicitarlo. Ahora como técnico, la verdad que debería tener cuidado al agarrar un destornillador porque por ahí se lastima. Pero bueno, al margen. Nada, para los que comentan del video de cómo utilizo la moladora, quiero que sepan que está hecho a propósito, sin ningún tipo de medida de seguridad. Y no es que lo actúe sin ningún tipo de medida de seguridad. Nunca utilizo ninguna medida de seguridad. Estará bien, estará mal, obviamente, está mal. Nunca les dije que hagan lo que yo hago. El día que yo les diga, este es un video donde muestro el correcto uso de una amoladora, ese día cópienme o critíquenme, pero bueno, nada. Simplemente quería aclarar eso. Ya todos los amigos saben, igual me conocen. Pero por ahí algunas personas que vienen acercándose al canal y dicen, mirá el loco este, cómo usa la moladora. Mirá el loco este. Mirá, mirá, mirá cómo agarra la moladora así nomás. Bueno, si hubiesen visto el trompito del amigo Sergio, entonces, ¿qué va a ser? Gente, les mando un saludo, espero que tengan una buena noche. Bueno, mañana nos vemos desde algún lugar donde esté. A la obra, a la mañana no voy a ir, ya voy a ir para el otro trabajo. Van a llegar un par de cosas interesantes que me van a posicionar la longitud de los caños. Si bien ya podría haber tirado algún caño también, que no era una condición sine qua non que estén esos componentes, pero la verdad que después andar corrigiendo, cortando, corriendo 2 centímetros, 1 centímetro, prefiero que esté todo, posicionar todo y después hacer las distribuciones correspondientes. Les mando un saludo.